Muy buenas tardes. Les saluda Jairo Núñez, director de la Escuela de Estudios Generales, y voy a tener el placer de moderar esta mesa de discusión en esta tarde para la Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social, un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. Precisamente, en esta tarde nos corresponde la mesa número 6, que lleva como título Políticas Culturales y Prácticas Artísticas. Tal vez con el fin de poder contextualizar un poco las diferentes temáticas que se van a abordar, es importante mencionar que en términos de decisiones, aquellas acciones que se llevan a cabo con diferentes poblaciones en el arte y en la cultura están dominadas principalmente por un ejercicio del poder. Y muchas de las expresiones o el trabajo con comunidades requieren también un esfuerzo significativo para poder materializar intereses y para poder generar un impacto social a propósito del tema de la transformación social que implica la discusión de este congreso. Para hablar un poco de diferentes experiencias que se han tenido en relación con las prácticas artísticas y culturales, nos acompañan esta tarde tres investigadoras: la doctora Atsiri Molina Roldán, de la Universidad Veracruzana; la máster en educación Carolina Zumbado Cambronero, de la Universidad Nacional; y la compañera Vera Gerner, máster también en artes y máster en musicología, etnomusicóloga, que es como yo la conozco, de la Universidad Nacional también. Para la primera presentación, entonces, vamos a hablar un poquito del currículum de Atsiri Molina Roldán. Ella es investigadora y coordinadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, donde investiga sobre políticas culturales, trabajadores del sector creativo, gestión cultural y consumo cultural. Actualmente participa del grupo de trabajo CLACSO 2023-2025, Cultura y Políticas Culturales. Además, hace parte de la investigación colectiva Legislación Cultural en América Latina, Caso México, inscrito en el programa de investigación de la Red Latinoamericana de Investigaciones en Arte. Atsiri es coordinadora del doctorado en estudios sobre las artes escénicas y performatividad y parte del núcleo académico básico de la maestría en artes escénicas. Además, colabora con el doctorado en gestión de la cultura de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado también con diferentes universidades, tanto en México como en América Latina e Inglaterra. Los trabajos de la doctora Molina han sido publicados en revistas y libros nacionales e internacionales, lo cual le ha valido el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y el perfil PRODEP. A partir de 2021 es presidenta de la Red Latinoamericana de Investigación en Artes, la LIA, que conversábamos, de ahí vienen sus relaciones también con Costa Rica, y entre 2018 y 2022 fue presidenta fundadora de la Red Universitaria de Gestión Cultural de México. Entre sus publicaciones más recientes, solo para mencionar un par, está la coedición del número especial internacional del Journal of Cultural Studies y un texto sobre políticas culturales en el siglo XXI en 8 países de América Latina, en coautoría con Eduardo Nibón. Atsiri, bienvenida nuevamente a Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para que nos presentes tu propuesta para este congreso sobre la legislación de las artes en América Latina, un proyecto compartido. Muy bien, muchas gracias, Jairo. Un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que este congreso me ha gustado mucho, esta posibilidad de compartir tanto con humanistas como gente del arte. Me parece un diálogo imprescindible y muy sabroso. Bueno, Jairo ya les contaba un poco que vengo también a nombre de la Red LIA, que es la Red Latinoamericana de Investigación en Artes, y va a ser el espacio donde se va a gestar el proyecto del cual vamos a hablar.
He de decir que este no es mi proyecto, sino es uno que implica a 24 personas en 7 países de América Latina, de las cuales 2 están sentadas aquí. Así es que somos 3 el día de hoy. Bueno, lo que queremos hacer es básicamente un estudio comparativo de la legislación que existe en los diferentes países, en 7 países, para el trabajo entre los artistas, el trabajo del sector artístico, y ya les voy a ir platicando cómo se desarrolló esta investigación, cómo se está desarrollando, los escollos que hemos encontrado y mucho también el por qué a pesar de eso seguimos insistiendo, ¿no? Bueno, efectivamente la Red Latinoamericana es un espacio que de investigación en artes agrupa a 11 universidades de América Latina en estos 8 países, en 7 países que permiten pensar esa investigación en artes que aquí estamos, se está desarrollando y demás, pensarla en conjunto entre todos nosotros. Es así como con la intención, bueno, y esta red ha promovido el fortalecimiento de las revistas académicas sobre el tema, los intercambios y espacios de movilización de los académicos para este tipo de encuentros, así es que hemos ido, venido, etcétera, y también la posibilidad que abrimos en octubre del año pasado de sentarnos a pensar cuáles son los temas que tenemos en común con los cuales podemos investigar y dialogar, ¿no? Y esto se hizo el año pasado, en octubre, en formato híbrido. Dijimos, tomémonos una taza de café juntos, pensemos cuáles son esas posibilidades de diálogo que tenemos entre nosotros, y a partir de ahí se crearon 3 espacios de trabajo. Uno son archivos y repositorios de las artes, que están trabajando justamente con la posibilidad de divulgar qué y cómo son los archivos, por ejemplo, de música, cómo crearlos para los espacios de tesis, de maestrías, de doctorado o fotográfico, cómo darle seguimiento, lo digital, etcétera. Y otra parte, las metodologías artísticas para las artes, desde las artes, todas estas discusiones que se generan con ello. Y el tercer espacio, que es este de legislación de las artes. Bueno, aquí está lo mismo, pero lo que cabe mencionar es que a partir de octubre cada uno de estos grupos decidió qué y cómo se iba a articular, ¿no? La mayor parte del trabajo se hace vía Zoom o vía a través de las plataformas, y también decidió qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Entonces los de metodologías están compartiendo qué y cómo han estado desarrollando diferentes proyectos. Los de archivo han estado trabajando o mostrando los trabajos que tienen de sus repositorios, y nosotros nos pusimos rapidísimo a pensar en qué y cómo podríamos pensar en hacer un mapeo para llegar a una normateca de cuáles son las leyes para las artes. Primero empezamos con una gran intención de hacer un mapa de todo lo posible, y Federico no me dejará mentir. Luego la realidad nos fue haciendo mucho más, nos ha ido aterrizando y nos ha ido diciendo que tenemos que ser mucho más precisos si es que queremos llegar a algún lugar, porque estamos hablando de realidades muy diferentes, y por lo tanto cada vez que agregamos un elemento más, todo el trabajo se multiplica de modo enorme, ¿no? Entonces somos 7 países, 13 universidades. Yo sé que les dije 11 en la anterior, hay colegas invitados de universidades que no pertenecen a la red, y somos 24 investigadores. Imagínense todas esas cabezas juntas, además haciendo todo lo demás y este proyecto. Entonces,
ahí se va multiplicando todo el asunto, ¿no? Estas son las universidades que están participando hasta ahora en la investigación. Entonces, pues tenemos variopinto, participación de varias instituciones, ¿no? Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Bueno, lo que planteamos es conocer la legislación del trabajo creativo, como son los derechos de los trabajadores de este sector, como son los de autor, garantías sociales, promoción de la obra, los apoyos económicos, los fondos estatales, la regulación de apoyo a las artes por terceros, la participación del sector privado, etcétera. Entonces, por ahí vemos preservación y demás, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Bueno, una base de datos con las leyes generales de cada país que toquen estos temas para llegar a ser una normateca, sí, para el trabajo interno, pero sobre todo que quede consultable por todos aquellos que quieran acercarse y decir qué es lo que sucede con los derechos de autor en Uruguay, cómo encuentro lo que regula los derechos de autor en Costa Rica y en México, etcétera, y que entonces de ahí pueda haber otros proyectos que ya no necesiten hacer esta tarea inmediata, ¿no? Luego, generar un reporte general de estos hallazgos, que en esas estamos, con los datos generales de cada país. Estamos hablando, por ejemplo, de escalas. En la comida hablábamos de la cantidad de población que hay tanto en Costa Rica como en Uruguay y en México, y ahí la escala se nos mueve grandemente, porque si en México hay 121 millones de habitantes, estamos hablando de 5 y de 3,5, ¿no? Entonces, pues el estado de Veracruz, del que yo vengo, tiene la cantidad de habitantes que tiene todo este país. Entonces ahí la escala se nos mueve y a intentar cuadrar datos se va volviendo complicado, ¿no? Y meternos también a hacer un estudio comparativo de temas específicos y del cómo se están abordando en esos países. ¿Qué y cómo hemos pensado? Llegamos al 1 de diciembre con mucho entusiasmo, pero sin una idea absolutamente clara de lo que del cómo íbamos a hacer este trabajo, y es una metodología que se ha ido afinando con el paso del tiempo y que ya ha sido de ensayo y error en gran medida. Esta normateca tiene, aquí se me quedó el 26, son 24 variables y más bien queremos hacer a partir de eso responder preguntas de carácter comparativo. Se incrementó además a generar este reporte de investigación que nos hable de los sistemas legislativos de cada país como una especie de presentación para que sepamos quiénes somos y de dónde estamos hablando, cuáles son las leyes que se incluyen en cada una de las normatecas que tienen relación con el trabajo de los artistas, cuáles son las leyes que se incluyen ya por nombre, la ley de derecho de autor, de fomento al cine, de impulso a diferentes cosas, depende de lo que cada país plantee, un análisis básico de esas leyes, un glosario de términos legales en cada país, porque lo que aquí significa decreto no necesariamente significa lo mismo en Uruguay o en Perú, etcétera, y entonces tenemos que ajustar e identificar qué es eso, un tesauro al final y también los datos de los colaboradores. Bueno, ¿qué estamos metiendo ahí? Ustedes se preguntarán qué es lo que estamos metiendo a esa normateca, y la categoría jurídica sería lo primero, es decir, es una constitución, es una ley, es un reglamento, etcétera, es un decreto, y cuando nos empezamos a meter a eso vimos que hay inmensidad de documentos legales que tocan el tema. Sin embargo, si nos metíamos nosotros a todos los niveles, otra vez, cuento de nunca acabar, y decidimos que nos tenemos que quedar
con las leyes generales, bueno, ahora se los cuento lo segundo, con leyes generales, particulares, adyacentes o ejemplares. En algunos países las leyes llevan número, en otros no. La fecha de promulgación es uno de los ítems, porque en unos países el día que se promulga entra en vigor y otros no necesariamente, sino pasan unos meses y pasan por un estadio interno que sería la promulgación, la emisión en papel, ¿no? en el diario de la Federación, etcétera, y el día en que está programado que entre en vigor. Entonces, todos estos datos van pues complicando el registro de la información, aunque tenemos una base de datos general, ¿no? Y sabemos que hay unas columnas que no se llenarán o son específicas para un país y que son determinantes para ellos. Hacer una descripción general de cada ley, hablar de cuál es el tema específico, el contenido de esa ley, qué instancia fue la que la expidió y si está reglamentada o no, si tiene artículos aplicables, o más bien cuáles son los artículos aplicables para el objeto de la investigación, la dirección electrónica oficial donde está, el estado de la ley, si es vigente, si ha sido modificada o derogada. Las derogadas ya dijimos que tampoco las vamos a incluir porque ese es también todo otro trabajo. Entonces, cada esto que les estoy platicando yo aquí ya más limpiecito, toma horas, o no horas, sino unos 15, 20 minutos de discusión en cada uno de los momentos en que nos sentamos a platicarlo, ¿no? Las entidades responsables y corresponsables de la ejecución, comentarios que le hacemos, por ejemplo, a la Ley de Derechos de Autor de México. Fue emitida, sin embargo, nunca entró en vigor porque al cambio de gobierno tal cosa, ¿no? Por ejemplo. La fecha en que nosotros consultamos, porque eso también es bien importante porque las leyes están en constante movimiento y con los países, con los gobiernos cambiando, también eso implica que hay otras que se entienden y se comprenden de diferentes modos y lo que nos decían tanto en Ecuador, en Colombia y en Perú es que están las leyes, pero que en realidad como los gobiernos son más inestables, muchas veces son por decretos presidenciales que son los mandatos más importantes que se tienen. Entonces, pues hemos aprendido montones en el camino, ¿no? Y por eso también que sea bien importante la fecha de consulta o los organismos o programas que se crean como el Ministerio de Cultura, el Centro de Educación Artística, qué sé yo. Estos son los tipos de leyes revisadas, que empezamos con las constituciones desde 1853, la Argentina, ¿no? Y la más reciente es de 2008, y por lo tanto los objetos de los que se hablan los seres humanos, o los hombres, ¿no? Por ejemplo, la Argentina todavía podría llevar esas apelaciones cuando acá hablamos de derechos indígenas o de diálogo de saberes, etcétera, del cómo se va modificando. Leyes generales, particulares, adyacentes que tienen que ver con lo laboral, fiscal, etcétera, y leyes ejemplares con la protección al patrimonio de los pueblos indígenas, por ejemplo, y luego también qué y cómo estamos definiendo artista, hasta dónde nos estemos metiendo, porque también eso cambia qué tanto con cuántas leyes nos vamos a meter. ¿Metemos a los que diseñan software o a los que hacen moda o nos quedamos con los de las bellas artes? ¿Incluimos a los de cine y a los literatos o ellos sí o no caben porque cada uno tiene necesidades específicas? Entonces decidimos quedarnos con creadores artísticos y también incluyendo cine y con creadores escénicos, con la idea de que estos acotamientos nos permitan llegar a algo más específico. Entre las preguntas que vamos a trabajar es cuáles son las condiciones de trabajo para los artistas, cuáles son las formas de organización laboral de los artistas que han sido reconocidas, esto con mira a que sea
posible hacer esto de modo comparativo? Aquí hay algunas de esas preguntas que son, una vez que terminemos el reporte es lo que viene, y tenemos efectivamente pues ya en gran medida la normateca, los temas a trabajar, el reporte que está en construcción y algunas preguntas por hacer. Y bueno, pues como les he ido platicando, encontramos que los estados tienen diferentes momentos, estadías y estabilidades. También eso refleja en gran medida que y cómo los sectores han sido capaces de afianzarse también desde lo legislativo, ¿no? Y pues lo que ya les decía, que las constituciones más recientes tienen terminología con la que ya nos gusta hablar en estos términos cotidianos en la actualidad, ¿no? Casi ninguna menciona el trabajo artístico como un espacio específico. Y bueno, pues como ven, nos hemos metido en una buena torre de Babel, ¿no? Donde poder platicar sobre el tema es bien importante, con miras a poder y dirimir esas diferencias para poder llegar a la conclusión del proyecto y comprender lo que sucede en los diferentes países. Pero con toda esta complicación, ¿por qué insistimos en trabajarlo? Bueno, porque acercarnos ninguno de nosotros es abogado ni legalista, pero por lo tanto acercarnos también desde el sector de las artes nos parece muy importante para comprender qué es lo que está sucediendo del otro lado, ¿no? Y también la idea es compartirlo con el sector que esté en activo en este espacio y comparar las condiciones de vida y trabajo, así como insistir en la investigación sobre el sector artístico. Disculpas por el retraso. Muchas gracias, Atsiri. Creo que es un proyecto no solo ambicioso, sino muy pertinente en relación con la posibilidad de vislumbrar cómo se está generando política cultural en América Latina, principalmente por las influencias que ha tenido la UNESCO y las diferentes conferencias en marcar pauta asociado a un quehacer de la cultura que resulta incierto y que no es adecuado contextualmente a las necesidades de cada uno de los países. Para ponernos de acuerdo, me parece que plantear un punto de partida y para visualizar también los énfasis que se están dando, el proyecto resulta pues bastante productivo y un aporte necesario para la dinámica latinoamericana. Ahora vamos a pasar con la colega Carolina Zumbado Cambronero. Carolina es licenciada en Arte Escénico por la Universidad Nacional de Costa Rica y tiene una maestría en Ciencias de la Educación. A lo largo de su carrera ha combinado su pasión por las artes escénicas con la pedagogía, participando activamente en la investigación y la docencia en entornos educativos y artísticos. Su trabajo como académica en la Universidad Nacional de Costa Rica, en el colaboratorio de la maestría en pedagogía, el programa de investigación en arte y transmedia y en la Escuela de Arte Escénico, le ha permitido desarrollar enfoques innovadores que integran artes, transmedialidad y tecnología. En el ámbito artístico ha participado como actriz, directora y productora en proyectos a nivel nacional e internacional. Entre sus producciones destacadas están Mundos Posibles en la UNESCO, París, y Bodas de Sangre con el Teatro Comunitario Telón Benemita. Como investigadora ha enfocado su labor en la intersección entre arte y educación, participando en talleres y conferencias sobre pedagogía teatral y políticas públicas en educación artística. A propósito del subtítulo del Congreso, Educación Artística, ¿verdad? Carolina nos va a presentar una ponencia que lleva como título Proceso de construcción metodológica y principales resultados del proyecto Condiciones de trabajo digno para artistas jóvenes, construcción de una propuesta para políticas públicas en Costa Rica. Muy a propósito de lo que hablábamos, de la necesidad de fijar pauta y de ver qué es lo que estamos haciendo. Adelante, Carolina, bienvenida. Hola, hola. Ahí está. Gracias. Bueno, este proyecto, como decía Jairo, nació en el seno de la Universidad Nacional, en el programa de investigación arte y transmedia, del cual Vera y yo fuimos académicas. Voy a traer el puntero para pasar. Gracias.
Bueno, es un proyecto que ganó una asistencia técnica de la UNESCO, específicamente del programa Ashberg, en el año 2021, que lo que busca es la implementación de la recomendación de la condición relativa del artista, y bueno, fue reconocido como una buena práctica a nivel de Latinoamérica y se presentó tanto en el diálogo multilateral de educación artística y cultural y también en la reunión ordinaria del Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad y de las Expresiones Culturales. Básicamente el objetivo general era construir insumos para darle un mejor seguimiento a las condiciones de trabajo de las personas jóvenes entre 18 y 35, como personas que están allá ustedes, estudiantes, entrarían en ese rango. ¿Y por qué 18 a 35? Porque según Costa Rica, ese es el periodo de persona joven. Un poquito antes, pero digamos que 18 porque ya ahí empiezan a trabajar. Y sobre todo aprovechando el contexto de que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica ya vencía. Venció este año y estaba por vencer en el contexto del proyecto. Tuvo varias fases y les voy a contar un poco cómo fue la metodología. Primero, construir una definición de qué es trabajo digno, decente, que fuese validada por artistas jóvenes. Hicimos una recopilación de bibliografía referente al tema y hicimos varias mesas de diálogo con artistas jóvenes en distintos lugares del país, Acosta, Atenas, Suretka, en la Universidad Nacional, acá en la UCR y en San Ramón. Y ahí era como la carta del niño y le preguntábamos a los artistas jóvenes qué condiciones serían ideales para que ustedes puedan trabajar, y ya nos empezaban a contar. Luego con esto realizamos una encuesta pionera con toda la información recopilada para establecer estas condiciones en las que estaban trabajando los artistas, y se hizo con el IDESPO, que es un instituto de la Universidad Nacional muy reconocido, ¿verdad? Y el asesor en políticas culturales lo primero que nos dijo es que para que tuviera peso la investigación se necesitaban datos, y a veces los datos y las artes no convergen, podríamos creer, pero son importantes. Entonces, acá era como la capacitación a los entrevistadores, la encuesta duraba media hora y el primer reto fue que no hay una base de datos en Costa Rica de artistas, entonces tuvimos que construir una base de datos y además de artistas jóvenes. Seguidamente, aquí estoy recopilando como 2 años de proyecto, así que disculpen la aceleración. Y por último, construimos y entregamos al Ministerio de Cultura una propuesta de actualización para esta política que estaba por vencer, que la recopilamos en este documento y tiene 12 puntos de problemáticas y recomendaciones para mejora de esas problemáticas. Por último, para entregar los resultados, hicimos una mirada artística que se llamó Mundos Posibles, que buscaba comunicar de una manera con un documento escénico esos resultados de la investigación, para que fuera más amena esa entrega de resultados. Este es uno de los párrafos del texto de Mundos Posibles, que para mí es muy representativo del trabajo artístico, y no solo en Costa Rica, yo creo que en todo el mundo, que dice: soy artista independiente, no necesito dinero ni alimento, vivo del aplauso del público, de la aprobación de los críticos y del cariño de los admiradores. Yo soy artista independiente, estoy fuera del azar, de la enfermedad y el accidente, por eso no tengo seguro social. Yo soy artista independiente, constantemente tengo que lidiar con el regateo del precio de mis servicios. Entonces, este es como un panorama general de lo que viven los artistas. Esas son algunas fotos de Mundos Posibles.
Y ya para los principales resultados, bueno, tuvimos 9 mesas de diálogo en diferentes lugares del país, una consulta a asociaciones artísticas y culturales, una encuesta pionera en trabajo artístico, un documento escénico y una propuesta de actualización de la política que se entregó a esas instituciones que están ahí. Y voy a leerles una cosita. Bueno, uno de los principales resultados es que se requiere urgentemente esta actualización de la Política Nacional de Derechos Culturales y que es importante que incluya la palabra arte y artista, porque no está. Y que exista un cambio de paradigma con respecto al trabajo artístico, que el arte no sobreviva a costa de los artistas, sino ojalá por y para los artistas. La encuesta con el IDESPO nos arrojó que, a pesar de que tienen un alto nivel de estudio estos artistas, un 68% son artistas independientes y un 55% trabaja desde la informalidad porque no están inscritos ni en la caja ni en Hacienda. Se desempeñan en diferentes áreas artísticas, un trabajo interdisciplinario y 55% de estas personas reportó tener 3 o más de 3 trabajos y uno pensaría que con tantos trabajos tienen un ingreso ahí bien, ¿verdad? Tuanis para vivir, pero no. Un 58% reporta tener un ingreso de 236,000 colones o menos y solo un 9.3% reporta ingresos que superan los 552,000 colones. Con respecto a la organizatividad, un 56% indica que no conoce ningún gremio y es importante porque son quienes representan a los artistas y pueden defender sus derechos, pero no conocen ningún gremio. Y una de las grandes conclusiones es que se ocupa un trabajo interinstitucional que sea liderado por el Ministerio de Cultura y que involucre instituciones como la Caja, Mideplan, Hacienda, Procomer y el Ministerio de Trabajo. En esta propuesta que se entregó se incluyen puntos como asesoría y acompañamiento constante a los artistas jóvenes, mejora de reglas y buenas prácticas en las contrataciones, sistema de aseguramiento y recaudación de impuestos adaptado a la forma en que trabajan los artistas, que usualmente no es un trabajo, un ingreso mensual, sino que puede ser semestral o si usted es pintor y vende una obra cada 6 meses, que esté adaptado a ese sistema de trabajo. Sistema de aseguramiento, reconocimiento del aporte del trabajo artístico a la economía, un sistema bancario que fomente un apoyo a la producción artística, un mejor uso de la infraestructura pública, fomentar la descentralización y territorialización en el ejercicio y formación artística e incluir dentro del MEP más y mayor calidad de espacios para formadores artísticos profesionales. Porque bueno, en el MEP solamente están incluidos los artistas plásticos y música, quedan por ahí fuera los artistas escénicos. Y bueno, esto es parte de lo que les decía, de ganar menos del salario mínimo, tener 3 trabajos. Y eso sería, muchas gracias. Muchas gracias a Carolina por estos alarmantes números, ¿verdad? Una investigación que evidencia el proceso, el triste proceso que ha tenido el área artística y cultural en este país durante los últimos 25 años, podríamos decir, en el que se plantean una serie de medidas en las que el Estado deja de propiciar el desarrollo artístico y cultural como lo hacía desde su creación en la
década de los 70, y empiezan a generarse, lo hablaba aquí con Atsiri, el échale ganas, dice ella, es decir, le toca al artista autogestionarse y buscar procesos de financiamiento, etcétera, para poder sostener su producción artística y cultural. Algo que en el contexto en el que estamos viviendo también resulta bastante lamentable, pues no se vislumbra tampoco a nivel del Ministerio de Cultura una política que pueda atender estas necesidades. Procedemos ahora con Vera Gerner. Vera tiene una maestría en musicología comparativa, en musicología de la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, y una maestría en artes con énfasis en música por la Universidad de Costa Rica, y es doctoranda científico-artística en la Universidad del Cine Konrad Wolf de Babelsberg, Alemania. Entre otros, ha publicado en formatos escritos y audiovisuales sobre arte y cultura costarricense y metodología de la investigación, y ha trabajado como docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Actualmente es asesora académica de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional. El énfasis de su trabajo está en el desarrollo de metodologías participativas, buscando entender brechas y puentes entre la investigación, la acción social y la creación artística. En este marco también ha desarrollado procesos y propuestas políticas que buscan una mayor justicia en relaciones de poder desiguales en torno al arte. Hoy Vera nos va a presentar un trabajo que lleva como título Condiciones dignas para el trabajo artístico, reflexiones sobre el vínculo entre políticas culturales y las personas artistas. Vamos a ampliar este tema del que venimos hablando. Adelante. Exactamente. Buenas tardes. De lo que yo voy a hablar es la reflexión, porque el proyecto que contaba Carolina lo hicimos juntas en el marco del entonces programa IAD, que ya no existe. Entonces, lo que yo les voy a comentar es la reflexión que llevó a ese proyecto y cómo seguimos después, que es este marco de qué están haciendo los artistas o cuál es la relación de las políticas culturales con las artistas. Y esto inicia, nunca encuentro el botón que es, siempre es el último, fue una ruta bastante práctica. Inicia con una curiosidad, yo no sé si es vivencial o académica, que en políticas culturales no suele aparecer la palabra arte. Y si acaso aparece como negativo, como decía como la Política Nacional de Derechos Culturales, dice que esa política busca superar el concepto de bellas artes. Y a veces se sugiere que son sinónimos. Entonces iniciamos en realidad con un proceso de reflexión en el marco de un diario para el Bicentenario Costa Rica en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre el objetivo de desarrollo sostenible que no existe, que es el de cultura, que si el hecho de que no está el arte, si eso afecta en algo con artistas y con organizaciones de artistas, y el resultado fue afectan mucho. Seguimos con una revisión de legislación en Costa Rica, o sea, qué pasa con el arte ahí. Después, ampliando un marco más grande, Costa Rica se comprometió en alinear su política pública en los objetivos de desarrollo sostenible, que son de la ONU, o sea, afectan a más o menos todo el mundo. Entonces, buscando en ese marco mayor. Y eso nos llevó finalmente a un concepto que parecía funcionar, que es el de condiciones de trabajo digno. Y ahí me quiero detener un momento, porque eso funciona para hablar sobre las y los artistas. Pues resulta que la recomendación de la UNESCO sobre la condición de los artistas define el arte de una forma muy interesante. Dice que en realidad lo que define es el artista. Dice que el artista es quien hace trabajo artístico, quien considera es una importante parte de su vida y quien es reconocido o exige ser reconocido como artista. No habla de formación, no habla que vivas de eso, sino habla de eso. Nos pareció un concepto muy interesante y resulta que según el Thesaurus de la OIT, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, incluye tanto el remunerado, el dependiente y el independiente, como el no remunerado, siempre y cuando es reconocido como necesario por la sociedad. Entonces calza maravillosamente con esa recomendación. Y entonces eso tenía varias gran ventajas ir por ese paradigma. Significa que el arte muchas veces argumenta desde que es diferente, es especial. Eso hace que las y los artistas estamos muy solitos, porque somos diferentes.
Entonces, no estamos aliados con luchas muy fuertes que se da, y en este momento hay una lucha muy, muy fuerte sobre reconocimiento de trabajo que puede ser no remunerado, que es el trabajo del cuidado. Entonces tenemos un aliado tremendo que si hablamos de condiciones de trabajo digno, tenemos ese aliado. Después ayuda a superar esa brecha entre quienes realmente buscan vivir, o sea, generar su dinero a través del arte, y quienes dicen, no, yo resuelvo mi vida por otro lugar, o tengo las condiciones, o ya soy reconocido. Entonces, eso era un concepto que parecía integrar y superar ciertas brechas y problemas. Por eso nos fuimos con este proyecto. ¿Y cuál es la situación en Costa Rica? Pues la situación en Costa Rica es que en la Política Nacional de Derechos Culturales, que dice que es 2014 al 2023, pero ahora en el Ministerio de Cultura a veces aparece como 2024, aunque yo creo que no se amplió formalmente porque todavía no han terminado la actualización. Ahí la palabra arte aparece justo en los términos que yo les comenté. Esta política está superando el concepto de bellas artes. Después, las referencias, no es de extrañarse en este contexto que las referencias a cultura en aspectos solo hay en 2 aspectos muy específicos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que es el plan que rige a todo el quehacer, digamos, todo el quehacer del gobierno central. Después, los objetivos de desarrollo sostenibles, que son objetivos que se supone que la humanidad los comparta y debe cumplir hasta el 2030, no aparece tampoco tan específico, pero hay un montón de metas y oportunidades. Y después hay un marco internacional, un poco a propósito de educación artística, pues eso es el gran tema de la UNESCO, que está diciendo, lanzó un nuevo marco para la educación artística, diciendo que más o menos eso es lo que la humanidad necesita ante los grandes retos futuros. Entonces, eso es lo que ya les comenté. Si me olvidaba uno, eso ayuda a volver la mirada a las personas que están detrás del arte. Entonces, por eso estamos trabajando con ese concepto. Ok, actualmente en formulación en Costa Rica hay 4 políticas o leyes. Leyes es, por lo menos en Costa Rica, una ley viene de la legislativa, o sea, es por la asamblea que es promulgado, mientras las políticas son desde el ejecutivo. O sea, por ejemplo, la Política Nacional de Derechos Culturales, en realidad quien lo proclama es el Ministerio de Cultura. Esa es la diferencia entre leyes y políticas. Bueno, estamos con la actualización de la Política Nacional de Derechos Culturales, que se supone que tenían que entrar este año, pero se supone, me acaban de contar que no está lista, pero que va a entrar el otro año. Estamos con una formulación de política de economías creativas y culturales. Hay una ley que demanda que esta política se formula entre este año y el otro. Se está promoviendo una política regional dentro de la SICA, que es Centroamérica más República Dominicana, una política regional referente a la persona artista, y existen diversas iniciativas desde el Poder Legislativo para reformar el Ministerio de Cultura y Juventud mediante alguna ley. Entonces, en este contexto, detectamos que hay, y esto es lo último, y ahí me quiero detener un poco, al fin y al cabo, lo que queremos entender es cómo figuran o cómo estas políticas ubican a las y los artistas. Y al final descubrimos que hay 4 paradigmas. Y ahí quiero contar un poco cuál es la situación en Costa Rica, cuáles son otras opciones que existen y qué significa eso para las y los artistas. Bueno, un paradigma es la cultura como un ámbito importante para la convivencia humana, perspectiva que discursivamente predomina en Costa Rica y que visibiliza muy poco a las personas artistas. Si uno se va al objetivo con el que fue creado el Ministerio de Cultura, Juventud y entonces también Deporte en los años 70,
habla de eso. Y entonces no es de extrañarse, y la Política Nacional de Derechos Culturales, que a la fecha sigue siendo en realidad la mayor herramienta política relacionada con cultura, tiene ese enfoque. Pero la pasada, que aún sigue como medio vigente porque no hay una nueva, en realidad era una reestructuración del Ministerio de Cultura, alineando con ese objetivo. También los objetivos de desarrollo sostenible van un poco por ahí. Pero entonces esto, existe una cierta visión de eso, que el arte, el arte es como importante para el bienestar y la convivencia. Bueno, ahí también muy importante. Uno de los dos aspectos donde la política, donde el Plan Nacional de Derecho e Inversión Pública menciona a la cultura son los centros cívicos. ¿Ustedes saben a qué pertenecen los centros cívicos? Al Ministerio de Seguridad y Paz. Son en varios conflictivos. O sea, son para la convivencia pacífica, punto. Ese es su objetivo. Que el arte ahí es una herramienta, pero no es más que una herramienta. Entonces, eso es la visión predominante en Costa Rica, que es muy buena, muy bonito, tiene un montón de ventajas. Y si lo vemos desde los objetivos de desarrollo sostenibles, hay una forma de jalar muchas oportunidades, pero quienes salen más beneficiados son los gestores culturales. No tengo nada en contra de los gestores culturales, pero las y los artistas están cada vez más dependientes de gestores culturales. Entonces ahí tenemos un problema. Entonces es algo que suena muy bonito, pero es que es muy peligroso. El segundo paradigma es el aporte de la cultura a la economía, que es una perspectiva que es promovida en Costa Rica desde hace más o menos 3 administraciones, y porque efectivamente el arte, la cultura tiene un aporte muy alto económico. Y desde ahí viene la política de economías creativas y culturales que se está promoviendo, etcétera, etcétera. Suena muy bien. Y la economía, así llamada la economía naranja, es un gran tema en América Latina, y los dos grandes ejemplos que usan en Costa Rica es Colombia y Panamá. Pero ¿qué pasa ahí? Eso favorece a las personas artistas, sí, claro, porque habla del trabajo y oportunidades económicas, pero en un contexto de constelaciones de poder de mucho cuidado, porque esa política que se está promoviendo está en una sola política, más o menos como si fueran los mismos, Netflix y el cantautor independiente, el autor de un libro que, no sé si en este país hay autores de libros que ganan algo, en una sola ley. Y esto hay un problema grandísimo, de eso podríamos hablar media hora, de conceptos económicos en Costa Rica, porque la economía costarricense se ve totalmente diferente si lo vemos desde quienes generan empleo y quienes generan sustento a las personas y quienes generan aporte al Producto Interno Bruto. Son dos miradas totalmente diferentes a una economía fracturada entre sectores. Entonces, esto puede ser muy favorable, pero hay que tenerle un cuidado. Y esta ley está en formulación en este momento. Y la última borrador que yo vi hace unos meses es bastante delicado porque no diferencia con claridad, no dice estamos apostando a las y los artistas. Entonces, si están apostando a Netflix, nos jodimos, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad muy delicada. La tercera es creación, conservación, comunicación, acceso y promoción de obras. Esta es muy presente en la legislación nacional. Hay más leyes sobre museos, sobre creación de una casa de cultura, etcétera, más que referente al Ministerio de Cultura como tal. Y toda la estructura del Ministerio de Cultura y Juventud en realidad viene de ahí. Es un concepto disque anterior. Y si usted lo ve en las convenciones internacionales, eso fue desde la creación de la UNESCO, más o menos hasta los años todavía 80, 90, hablaban de obras. Eso suena muy bien para las y los artistas, sí, para las y los artistas que tienen trayectoria suficiente para vivir de sus obras, para los artistas consolidados. Y en Costa Rica es así mínimamente presente en premios que son para obra de vida. Por ejemplo, becas de creación en Costa Rica prácticamente no existen. Y no existe un mercado
accesible para personas en proceso. Entonces, eso es algo muy favorable para ciertos artistas, pero una visión más procesual, tanto del arte como el proceso en el que están las personas artistas, esto resulta bastante inaccesible, sobre todo en un mercado tan pequeño como el costarricense. Y el último, que es el paradigma de la persona artista como eje del arte, eso es una perspectiva que prácticamente no está presente en Costa Rica. Con esa política regional con referencia a la persona artista, eso es un proyecto de la SECSICA. Bueno, la SECSICA es la unión de todos los ministerios de cultura, suena muy bien. Que hay un proyecto este año que va a, según me dicen, se espera que termine una declaración conjunta de todos las y los ministros de cultura, promoviendo un marco a partir del cual tal vez se genera una política con referente a las personas artistas. Me suena un poco frágil más que viene un año electoral, pero bueno, ahí está el tema. Y eso, según nuestro proceso, vimos eso es lo que puede realmente apoyar a los artistas de una forma más integral, incluyendo los que están en proceso, tanto porque tienen obras procesuales como porque están en proceso de consolidarse. Y lo más interesante es que es muy, muy, muy en consonancia con líneas de acción prioritaria en la UNESCO. Y eso es lo que vimos al puro principio. Si nos agarramos de un marco político y legal más allá de Costa Rica, tenemos una oportunidad porque en Costa Rica las convenciones que suscribió Costa Rica son ley, están encima de la ley, tienen que ser cumplidos. Entonces, eso es una enorme oportunidad, por lo menos, de reclamar algo. Y lo que vimos hasta ahora en el proceso, o sea, gracias al proyecto que realizamos, fuimos invitados para acompañar de una u otra manera las 4 legislaciones, o las 4, en realidad son 3 políticas, más un proceso ahí medio ambiguo de legislación. Y bueno, vimos, para mí es una gran victoria, en la nueva versión de la Política Nacional de Derechos Culturales aparece la palabra artista. En algún momento dijimos, esto es nuestra gran meta, eso lo queremos lograr, y bueno, creemos haber puesto un grano de arena, y hay algunas de las cosas que mencionamos, por lo menos ya están medio mencionados, de una forma tan insegura y tan frágil que la pandemia nos dejó claro, cualquier cosa que no está escrito en piedra lo perdemos en cualquier momento. Pero entonces esto es un poco la reflexión que tanto llevó a ese proyecto como que nos hace seguir pensando que es importante desde dónde miramos las políticas, en este caso más políticas que legislaciones, y cuál es su relación con los artistas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Avera. Creo que resulta muy revelador porque si revisamos los primeros 25 años de existencia del Ministerio de Cultura, el énfasis en las bellas artes de aquel entonces minimizaba el concepto de cultura para los portadores culturales, pensando en costumbres, tradiciones, pueblos originarios y también minorías étnicas y culturales. Con el proceso de transición que se ha dado en los últimos años y este énfasis de la economía naranja, pareciera que todos tenemos que ser emprendedoras y emprendedores. Y se minimiza justamente, que yo creo que este es el gran aporte que ustedes están evidenciando, la figura del artista, porque al final se deja de lado que esa práctica artística también es un oficio, y es un oficio que merece ser valorado dentro del contexto. Creo que nos convocan estas 3 ponencias a reflexionar sobre las prácticas artísticas y las políticas culturales. Les agradezco a las 3 la participación, y quisiéramos abrir un espacio para las consultas, para preguntas o comentarios en relación con lo que aquí se ha discutido. Así es que si quieren intervenir, por favor, levantamos la mano. ¿Todo claro? Ok.
Buenas tardes. Bueno, agradecerles a las tres por ese trabajo que sabemos tan complejo que es el trabajo de investigación sobre estas temáticas. Me surge una duda en relación con la definición de artistas que ustedes trabajaron específicamente en la investigación sobre artistas jóvenes, porque es como, bueno, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿en qué momento soy artista? Sobre todo considerando también lo que mencionaban de la profesionalización en nuestra área específicamente. No todos los artistas han pasado por una formación académica, ¿verdad? Y incluso muchos artistas que pasan por una formación están titulados, pero no se consideran artistas porque no ejercen esa práctica profesional específica del área en la que estudiaron, o se trasladan a otra área que tiene que ver con la gestión cultural, con una diversidad de otros procesos implícitos también en el sector cultura. Entonces me gustaría saber, porque ustedes trabajaron con personas jóvenes, ¿verdad? De 18 años, por ejemplo. Esas personas ya estaban egresadas, habían tenido una práctica, ¿cómo definían que eran artistas? Bueno, sí incluimos una perspectiva más amplia al ser artista, con la recomendación la que viene en la recomendación de la persona artista que mencionó Vera. Y de hecho sí tuvimos en la encuesta personas que se consideraban artistas por tradición familiar, por ejemplo. Hay un porcentaje de personas que participaron y sí. Hubo una cosa muy interesante. Nosotros en realidad les propusimos la definición que hace la UNESCO y dijeron, no, todo bien, trabajemos con eso. Y les propusimos la definición de trabajo de la OIT y también estaba muy de acuerdo. Lo que era más de discusión, ¿cuáles son condiciones para que yo los considere condiciones dignas? Lo interesante fue, vieras que las mesas más interesantes fueran fuera del GAM o al margen del GAM. Ese tipo de discusiones era con gente que fueron muy tocados por la universidad y entre estudiantes un total desconocimiento de la realidad de trabajo del arte. Y fuera del GAM, en Puerto Limón, en Pérez Celedón, en Suretka, una visión muy clara sobre el arte es mi pasión y mi oficio y no tengo ningún problema con que a veces me da de comer y a veces no. O sea, realmente esa visión artista es quien se reconoce a sí mismo como artista y exige ser reconocido como artista. Eso consonó muchísimo o sea, cuanto menos habían sido tocados por una formación académica, más consonaba. Eso nos sonaba extremadamente interesante. Y desde ahí no tenían problemas con cruzar fronteras de disciplinas o no. Eso era parte de su exploración. Y cruzar fronteras de que yo sí busco que eso sea mi oficio en el sentido que sea lo que me dedico de comer o, de ahí yo hago eso por pasión y hay ratos que me toca vivir de otra cosa. O tengo el privilegio que eso no es mi problema porque tengo otra profesión, etcétera, etcétera. Pero entonces me surge cada vez más la duda si lo que tú mencionas será un rollo que nos hacemos en la U. Eso es mi sospecha. Y tuvimos una discusión que era con mi papá. Era mi papá que le gusta cantar karaoke y él se considera artista, entraría en esta definición, ¿verdad? Pero con las chicas del IDES, porque nos guiaron mucho, lo redujimos en que la persona tenía que tener mínimo un año de ejercer, de trabajar, el ejercicio artístico. Remunerado. O no remunerado, también incluimos el no remunerado. Remunerado en una condición de vulnerabilidad como la que atravesamos los artistas, ni siquiera los profesionales siempre somos remunerados por la labor artística. Entonces, si no somos remunerados, somos aficionados. O sea, hay como una frontera muy compleja de definir en términos meramente económicos.
pero también subjetivos, y lo digo porque cuando a veces das clases en la universidad, en las carreras específicamente, por ejemplo, teatro, le preguntas a los estudiantes o a los egresados, ¿usted es artista? Y probablemente muchos te van a decir no. ¿Por qué? Porque no me dedico plenamente a ese oficio. Aunque hayas estudiado, sucede eso, me surge como pregunta, en otras áreas profesionales. Pasa una cosa que dice la UNESCO y también resonó mucho, que pasa por el estar ejerciendo. Muy interesante, esa definición de UNESCO excluye a los que estudiaban artes y se dedicaban a otra cosa y no están ejerciendo. No excluye a los que vivían de dar clases de lo que sea, pero además se ejercen como artistas, aunque no conectado con su ingreso. Es un tema complejo, pero resultó que funcionó muy bien para un grupo muy diverso de personas. Y ahí también vimos la ventaja, nosotros trabajamos con artistas jóvenes, porque era una énfasis de el programa Ashberg, pero también porque pensamos, y yo creo que ahí acertamos, que son los que están menos, como decía, contaminados, pues ya habían encontrado una solución. Porque los que llevan su tiempo en el arte encontraron su solución. Viven de otra cosa, encontraron la solución de su vida porque sobrevivieron y siguen haciendo cosas. Pero no es el ideal, no necesariamente es el ideal que tuvieron en algún momento. Y eso nos encontramos mucho con los artistas jóvenes. Ellos están buscando una forma de acuerdo con lo que quisieran. Entonces fue como muy interesante porque eso estaba presente, pero como repito, más presente en los que están en un contexto de formación académico y menos presente en personas que ejercen, algunos de muy alto perfil, pero menos tocado por discusiones que a veces tengo la sospecha que son muy de la academia. Eso es un punto que realmente hay que reflexionar, igual como que hay que reflexionar, yo tengo la sospecha que muchas políticas culturales, por lo menos en Costa Rica, pasan mucho por gestores culturales, que tienen un punto de vista bastante distinto. Muchos artistas también trabajan como gestores culturales, pero los gestores culturales se han visto muy beneficiados por la Política Nacional de Derechos Culturales y se han visto beneficiados por la ley de compra pública, etcétera, mientras los artistas se vieron afectados. Entonces también hay que empezar a descifrar un poco en la discusión entre gestores culturales y artistas, sencillamente porque han sucedido cosas que suenan un poquito como que hay algo, no fue exactamente por el lado que dicen que fue. Hay otra pregunta atrás. Tal vez para aportar un poco, qué curioso, porque, bueno, y aquí está Andrea también, que es artista y antropóloga. En algún momento los antropólogos siempre nos sentimos completamente salidos de la lógica y la dinámica del Ministerio de Cultura, y que eran los artistas, y ahora son los artistas en relación con los gestores. El asunto es que la política cultural y el ministerio nunca logra satisfacer o definir bien cuál es aquella persona que tiene que encargarse de la cultura y del arte en el país, ¿verdad? Y eso sigue siendo una nebulosa y resulta complejo también en función de hacia dónde dirigir la mirada de la política pública. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por las presentaciones. Quisiera preguntarles si dentro de estas mesas, estos espacios de diálogo, ustedes vieron un caso que es muy particular, que es aquellos profesionales de campos artísticos, egresados de programas de formación artística, que se dedican a prácticas artísticas, en muchos casos son remunerados, es decir, se dedican profesionalmente a eso, pero no se consideran artistas, por una u otra razón. ¿Sí? Tiene que ver con algo que tú comentabas ahorita, desde qué lugar a veces académico se valida o se acepta como artística esa práctica. Y digamos que si ese caso tal vez no se dio en alguna de estas mesas, porque eso agrega un ítem de complejidad justamente a discusión. Aquellos que hacen música, por ejemplo, pero se definen a sí mismos como trabajadores del arte, no como artistas. Y muchas veces
se articulan, son un poquito más compatibles con esas visiones más de mercado de las políticas públicas y dificulta justamente el reconocimiento de los artistas en los términos que ustedes están diciendo. El chico de modas y de maquillaje artístico. Sí, habían más bien al revés, o sea, todos estaban muy, no, yo estoy aquí porque me considero artista, porque por ahí también iba un poco la convocatoria, pero estaba bastante el presente, o sea, habían casos donde reclamaban y sabían que no eran considerados artistas por su disciplina. Ahí tuvimos, por ejemplo, un chico maquillaje artístico que en Costa Rica no existe. Después en Suretka, Suretka es una comunidad indígena. La casualidad es que nos tocaban puros DJ en una zona que se está apostando a promover la cultura, pero la cultura tradicional. Entonces, esos sí que no tenían ningún espacio de nada. En un lugar que en realidad hay recursos para cultura, pero un DJ. O sea, perdón, imposible. Entonces ellos estaban excluidos doblemente, pero ellos asistían desde el sentido, yo soy artista. Y de otros también que, bueno, les ha sido cuestionado, que hacen, que eso ya está fuera, pero no como que ellos mismos se lo cuestionaban. Inclusive había gente de diseño que decían, bueno, sí, en la U me dijeron que eso no es arte, pero yo asisto aquí porque también hago arte, y empezaba a hablar que además pinto y no sé qué, y después estaban como, si iban muy felices con la definición del UNESCO y dijeron, ok, por fin puedo decir que diseño, alguien dijo que diseño es arte y algo que no está encima de mi profe. O sea, un poco había una reacción así, pero por el tipo de convocatoria que hicimos, la gente asistió desde el sentido de ser artistas, pero sí lo problematizaron según disciplinas. Bueno, esa discusión también existió con alguien que nace de creación sonora, que si es un técnico, él asistía como artista. Entonces, no de esa forma, pero el asunto estaba debajo y nuestra interpretación era, el rollo no lo hacemos en la U. Sí, yo creo que también tiene que ver cómo jerarquizamos, ¿verdad?, las diferentes disciplinas y qué consideramos que sí y qué consideramos que no. Y dentro de la academia, cuando hicimos una mesa con estudiantes, una profesora dijo, es que en la escuela de música no formamos músicos, no formamos artistas. Y para mí eso fue muy impactante, ¿verdad? Entonces ¿qué están formando, sí? ¿Qué están haciendo aquí? Y con el chico de Suretka fue que él dijo, no, yo no soy artista. ¿Pero por qué no? No, yo solamente tengo una banda y toco con mis estudiantes y empezó a enumerar todas las cosas que hacía, y nosotros le dijimos, sí, es que eso entra en esta definición. Ahí valdría la pena pensar hasta dónde también la dinámica de los mass media articulan artistas que no tienen formación pero que se reconocen como artistas. En uno de los textos Rafa Cuevas plantea que hasta dónde, por ejemplo, el Latin American Idol en épocas de María José potenció una política cultural no estatal, sino articulada en función de los medios de comunicación, y cómo posicionan o se les dice artistas a aquellos que ahora un TikToker o un YouTuber puede ser artista también dependiendo cuál sea el tipo de contenido que cuelgan las plataformas. Esto complejiza aún más el poder entender estas dinámicas, ¿verdad? Y el poder posicionar el valor de aquello que podemos entender como arte, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta?
Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer este espacio. Me parece que es muy valioso estar en una constante actualización de la información, y el enfoque en términos regionales y nacionales me parece también súper valioso. Así que muchas gracias por esto. Lo que quisiera es hacer una pregunta de qué es lo que sigue para ambas ponencias, tanto a la parte del grupo de investigadores e investigadoras. Sé que están iniciando, pero entonces, ¿cuándo piensan que puede haber unos resultados o cómo van a empezar a socializar esa búsqueda que cada vez se va haciendo más grande y también más específica? Y también a las chicas preguntarles si esta consulta tiene posibilidades de darse en otra ocasión, cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar para ver si algunas de las recomendaciones se van a aplicar en la actualización de la política. Porque con solo el pequeño panorama que pudimos ver rápidamente hoy, vemos que el marco legal de Costa Rica es muy limitado, sin embargo también es muy contradictorio, ¿verdad? Lo que ampara la Ley de Política de Derechos Culturales, de repente tiene algunas contradicciones con la de industrias creativas, ¿verdad? El enfoque de desarrollo que se está dando inclusive mata mucha de la propuesta de la Política General de Cultura. Y son las propuestas que están ahorita en la mesa, ¿verdad? Entonces me queda como mucha incertidumbre en cómo potenciar, ¿verdad? Un punto medio en esta situación en donde lo que se está llevando a la mesa, inclusive pueda que cuando ya se aplique o se apruebe, cree como controversia o contradicción a la hora de la ejecución. Entonces quisiera saber cuál es el camino que sigue. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Esa es una que también nosotros nos hacemos, no creas. ¿Qué sigue y para cuándo? Bueno, estamos en la construcción de estos reportes que han resultado un poco más complejos de lo que primero visualizamos. Sin embargo, creo que al término de este año ya podemos tener los reportes robustos que puedan generar un reporte justamente regional que nos permita empezar a hacer ese comparativo. Después, como parte de la red, nos toca hacer un alto en el camino para ver si retomamos el trabajo el próximo año. O sea, la idea es hacernos esas preguntas, pero ya no como equipos nacionales, sino a partir de los temas que a cada uno de estos 24 investigadores le interesan y con quién y cómo le interesa cruzarlos, ¿no? Por ejemplo, hay alguien en México bien interesado en los fondos de creación, ¿no? La legislación de fondos de creación o leyes, derecho de autor, etcétera, y que entonces ya más bien se reagrupará y estaremos generando trabajo de diferentes características, algunos más historicistas, algunos que tengan que ver con análisis de temas de leyes solamente comparativos entre 2 o 3 lugares, porque no existen otros lados. Es decir, una vez terminados estos reportes viene un ajuste para ver qué y cómo seguimos, ¿no? Eso por un lado, y bueno, pues la invitación a participar la puerta está entreabierta, digamos, ¿no? Que quien tenga interés y posibilidad, además de cierta trayectoria andada en el tema, bienvenidos a participar, pero sí lo que ya no nos gustaría es comenzar desde cero con alguien que no tiene la experiencia, el tema, etcétera, porque eso nos retrasa mucho, ¿no? Eso, y luego un comentario que quisiera hacerles es, o más bien pregunta, el censo como tal, el censo de población, entre las ocupaciones menciona el artista o algún asunto creativo, y lo que nos reporta, por ejemplo, Guillermo Quiña desde Argentina, es que muchas veces las personas que se dedican a tareas creativas lo tienen como un segundo empleo, y su censo allá solamente reporta el primer empleo como que se dedica a la traducción, a la enseñanza, etcétera, y desaparece de los números esa posibilidad de ser artista. Y por último, aprovechando que ya tengo el micrófono, quisiera también invitarlos a todos los que están aquí
a participar de la Red Latinoamericana de Investigación en Artes. Esta es una red que, como ven, convoca a estas 11 universidades, una de ellas la Universidad de Costa Rica, donde Bertolt Salas, del Instituto de Investigaciones en Artes, es el representante institucional, pero él no es la red. A él le toca vincular, le toca establecer los nexos con estos otros grupos de investigación, de metodología, con el nuestro. Él nos presentó a Gladys, quien inicialmente no estaba considerada en el proyecto de una taza de café, y se incorporó posteriormente. Entonces ya tenemos también obviamente quien represente a Costa Rica, y bueno, también de este lado está abierta la invitación por si desean participar de la red. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a responder una pregunta y ver a la de la otra. Bueno, sí incluimos el elemento de creación, y reportaban, como salió, que tenían más de 3 trabajos, pero nos enfocamos en el que mencionaran esos 3 o más trabajos, pero que se basara en el que lo sostenía, que podía ser artístico o no. Por ejemplo, un chico, su trabajo principal era limpiar casas, entonces ese era su trabajo principal. Y no sé si respondí. Voy a responder las dos, porque existe la unidad de economía en el despacho de la ministra de Cultura y Juventud, y ellos hacen un análisis de los datos que se levantan. El INEC levanta, siempre se me olvida, cada no sé cuántos años hace un censo nacional, y ahí está justamente el problema de Argentina. Y además es como, ok, ¿de qué trabajo? Por ejemplo, si un diseño es un trabajo artístico, no depende que yo sea diseñador, sino depende del trabajo que estoy realizando. Eso pasa también mucho en los trabajos como conexos. Si yo estoy nada más operando un botón, o si yo estoy haciendo creaciones sonoras, voy a aparecer tal vez en la misma categoría que va hacia, no sé, técnico de algo. Entonces, uno de los resultados que fue uno de los 12 puntos que planteamos al Ministerio de Cultura, hay que hacer un censo nacional del arte. Y el IDESPO, que es una de las casas encuestadoras más reconocidas de Costa Rica, nos dijo eso es perfectamente factible. Es caro, pero es factible. Y en el marco del censo de hogares se podría hacer. Eso, o sea, al fin y al cabo es una decisión política. Es más, una diputada nos dijo, sí, yo podría llevar adelante esa propuesta, que después hay otras razones porque eso no creo que vaya a suceder, pero eso es perfectamente posible. Pero no se ha hecho. Tendría que hacerse desde la perspectiva, necesitamos saber quiénes son los artistas bueno, nuestra propuesta era desde la definición de la UNESCO, que ahí no te vas tanto o sea, ahí tienes que entregar una grandísima cantidad de disciplinas. Entonces, eso también fue el argumento porque nos dijeron que la encuesta que hicimos, que nos costó un montón de plata, no es representativa, porque no tienen un número con qué comparar. No tenemos ni idea cuántos artistas hay, mujeres, hombres, ni la más mínima idea porque no existe el censo. Y en cuanto a lo que sigue, bueno, este proyecto lo terminamos el 31 de diciembre del año pasado. Y terminó con la entrega de la obra, con la presentación de la obra, que nos invitaron 2 veces a la sede de la UNESCO en París. Eso le dio visibilidad mundial también a la situación en Costa Rica. Después entregamos el documento sobre todo a la viceministra de Cultura, la entonces viceministra de Juventud y el viceministro de Trabajo. Y fue recibido gracias a la obra con mucha empatía. Y bueno, vimos que algo va apareciendo por ahí, digamos, a veces hay que también sentirse feliz por los logros, no solo por lo que no está sucediendo. Después, esa propuesta, o sea, la petición como tal, ahí está a disposición. Estas ponencias son la base de un artículo que tenemos que entregar dentro de menos de 15 días y tenemos la esperanza que salga en cuaderno de intercambios y ya lo que contamos hoy de una forma un poco más. Bueno, en YouTube hay un documental que se llama
no se llama Mundos Posibles, Oportunidades Posibles. Que cuenta toda la historia, está en línea. Lo que nos ha decidido bastante es que el programa desde donde operamos ya no existe y las dos tenemos digamos, un nombramiento muy frágil, pero estamos pulseando literalmente, o sea, intentando que suceda desde hace un año que nos aprueben el proyecto de seguimiento, porque que acompañamos las otras políticas fue a invitación. O sea, a invitación de la Política Nacional de Derechos Culturales nos metimos, pero la de Economías Creativas nos invitaron, inclusive de parte del Ministerio de Cultura, diciendo la mayoría de las propuestas de ustedes van por ahí. La política regional fue la misma UNESCO que nos dijo, ustedes son una buena práctica, entonces denle seguimiento a este proyecto. Ahora nos están tratando de conectar con un proyecto en Perú, que siempre tenemos ese problema que tenemos, en este momento estamos actuando casi que como personas privadas, aunque desde nuestros otros trabajos en la Universidad Nacional son como muy pacientes con, ok, ya, no tiene nada que ver con su empleo ahorita, pero sí, todo bien, háganlo. Entonces un poco va por ahí porque nos comprometimos ya como personas a darle seguimiento a esas 4 políticas porque estamos en un momento neurálgico y bueno, en Costa Rica está en un momento muy fuerte políticamente, entonces no podemos desatender esas políticas, siempre desde una perspectiva de incidencia política. O sea, nuestro trabajo es académico por accidente o de periferia o en segundo lugar. En primer lugar, esto es una propuesta de incidencia política. Bueno, muchísimas gracias a las ponentes. Por una cuestión de tiempo lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido una excelente mesa, tanto el proyecto Legislación de las Artes en América Latina como el proyecto Condiciones de Trabajo Digno para Artistas Jóvenes, construcción de una propuesta para políticas públicas en Costa Rica, evidencian la necesidad de producir información en relación con las políticas culturales y las prácticas artísticas y las demandas del contexto en pro de esa transformación social que hemos llamado en el marco de este congreso como el accionar político que en términos humanistas también se requiere. El arte no puede ser únicamente estética y belleza, sino que también tiene que ser un accionar crítico, responsable, y tiene que haber un posicionamiento desde el arte en pro de las necesidades de nuestras poblaciones, sobre todo en aras de ese desarrollo de pensamiento crítico y de potenciar el accionar de las personas a nivel comunitario. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento y les invitamos a formar parte de las demás actividades que se desarrollarán en el marco del Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Les recordamos que pueden revisar la programación escaneando los códigos QR que tenemos dispuestos en diferentes espacios en las actividades. Y para mayor información pueden visitar nuestros perfiles en redes sociales que estamos como Congreso de Artes y Humanismo. Muchas gracias por su presencia, tengan todos y todos muy buenas tardes.